Mi nombre es Alejandra Villagómez Vallejo, de la materia de manufactura integrada por computadora del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. El día de hoy vamos a ver el tema de control numérico por computadora, siendo el capítulo 7 del libro de Automation Production System and Computer Integrated Manufacturing Group de Gruber. Y vamos a empezar con el tema 7.4, que sería el análisis de los sistemas de posicionamiento. El sistema de posicionamiento de control numérico convierte el valor del eje de coordenadas en el programa de piezas de control numérico en posiciones relativas de la herramienta y la pieza de trabajo durante el procesamiento. La tabla está diseñada para mover la parte relativa a la herramienta. La mesa de trabajo se mueve linealmente por medio de un husillo giratorio que es conducido por un motor paso a paso. En la imagen podemos ver lo que es la herramienta de corte y una mesa de trabajo en donde se monta la pieza de trabajo. Hay dos tipos de sistemas de control de posicionamiento que se utilizan en estos sistemas, que serían el de lazo abierto y el de circuito cerrado. El de lazo abierto opera sin verificar que la posición real lograda en el movimiento es la misma que la posición deseada. Este cuesta menos y son apropiados cuando la fuerza que resiste el movimiento de accionamiento es mínima. Y el circuito cerrado utiliza mediciones de retroalimentación para confirmar que la posición final de la mesa de trabajo es la ubicación especificada en el programa. El siguiente tema sería 7.4.1, sistemas de posicionamiento de lazo abierto. Cada pulso hace que el motor gire una fracción de una revolución, a la que llamaremos ángulo de paso. Y se podrán encontrar con la siguiente ecuación, en donde alfa sería igual a 360 entre n subíndice s, en donde n subíndice s sería el número de ángulos de paso. El ángulo a través del cual gira el motor se va a encontrar por medio de a subíndice m, que sería igual a n subíndice p por alfa, que sería el número de impulsos recibidos por el motor y multiplicado por los ángulos de paso. El ángulo de rotación del huesillo debe tener en cuenta la relación de transmisión, como la veremos a continuación, en donde AS, o igual a ángulo de rotación del tornillo, será igual a RG, que RG será la relación de transmisión, que también se podrá encontrar por medio de A subíndice M sobre A subíndice S, o también con N subíndice M y N subíndice S. El movimiento lineal de la mesa de trabajo viene dado por el número total y parcial de rotaciones del huesillo multiplicado por su paso, que lo encontraremos con la ecuación de X, que X será la posición en el eje X con respecto a la posición inicial, que será igual a el tono del huesillo multiplicando al número de revoluciones del tornillo, que lo encontraremos con AS sobre 360. El número de los pulsos necesarios para lograr un incremento de posición X especificado en un sistema punto a punto puede ser encontrado usando las combinaciones de las ecuaciones anteriores. La velocidad de rotación del huesillo depende de la frecuencia del tren de pulsos, como sería con n subíndice s, que sería la velocidad de rotación, que sería igual a 60 por f subíndice p, que sería la frecuencia del tren de pulsos, dividido entre los pasos por revolución o pulsos por revolución. La velocidad de desplazamiento de la mesa en la dirección del eje del tornillo está determinada por la velocidad de rotación, que será igual a n multiplicando a s a p, en donde n subíndice s sería la velocidad de rotación multiplicando el paso del husillo. La frecuencia del tren de pulso requerida para conducir la tabla a una velocidad de viaje lineal especificada se puede obtener combinando las ecuaciones anteriores. Un ejemplo de las ecuaciones anteriores que vimos sería con la mesa de trabajo de un sistema de posicionamiento está dirigida por un husillo cuyo paso es igual a 6 milímetros. El tornillo de avance está conectado al eje de salida de un motor paso a paso a través de una caja de engranes cuya relación es de 5 a 1. Vueltas en directo de 0 a 1 del motor a una vuelta del husillo. El motor paso a paso tiene 48 pasos.
La mesa debe moverse en distancias de 250 mililitros, donde su posición actual a una velocidad lineal sería igual a 500 milímetros por minuto. Determine cuántos pulsos se requieren para que se mueva la mesa a la distancia especificada y encontrar la velocidad del motor y la frecuencia del pulso requeridas para lograr la velocidad de la mesa deseada. En donde la solución para el primer inciso sería reorganizar para encontrar el ángulo de rotación del tornillo de avance correspondiente a una distancia de 250 milímetros. Lo haríamos con la ecuación de A sub índice S, en donde 360 multiplicarían al valor de X y dividirían entre P, en donde X sería la distancia desde el posicionamiento actual de 250 milímetros divididos entre el paso del husillo, que serían 6 milímetros. Esto nos daría un total a 15.000 grados. Con 48 ángulos de paso, cada ángulo de paso sería igual a alfa, dividiríamos 360 entre los 48 ángulos de paso y nos daría 7.5 grados. Por lo tanto, el número de pulsos para mover la mesa de 250 milímetros sería, utilizando la ecuación de NP, en donde 360 multiplicaría a X y a R sub índice G sobre P por alfa, que nos daría 10.000 pulsos. Para encontrar el inciso B, que sería la velocidad de rotación del husillo, que corresponde a una velocidad de mesa de milímetros por minuto, se puede determinar a partir de la ecuación de N sub índice S, en donde utilizaríamos el valor de Vt y de P, lo cual daría un total de 83.33 revoluciones por minuto. Para encontrar la ecuación de la velocidad del motor, utilizaríamos la ecuación de N sub índice M, en donde multiplicaríamos R sub índice G por N sub índice M, que nos daría 416.667 revoluciones por minuto. Y el último dato sería la frecuencia de pulso, en donde la encontraremos con F sub índice P, que sería igual a 333 Hz. El tema sería 7.4.2, sistemas de posicionamiento de lazo cerrado. Un sistema de control numérico de circuito cerrado utiliza servomotores y mediciones de retroalimentación para garantizar que la mesa de trabajo se mueva a la posición deseada. Un sensor de retroalimentación común utilizado para control numérico es un codificador óptico, y un codificador óptico es un dispositivo para medir la velocidad de rotación que consta de una fuente de luz y un fotodetector a cada lado de un disco. Una de las características es que el disco tiene ranuras uniformes espaciadas alrededor del exterior de su cara. El disco está conectado a un eje giratorio cuya posición angular y velocidad deben medirse. Los flashes se convierten en un número igual de pulsos eléctricos, y al contar esos pulsos y calcular la frecuencia del tren de pulsos se puede determinar la posición y la velocidad de la mesa de trabajo. Las ecuaciones que definirán el funcionamiento de un sistema de posicionamiento de lazo cerrado son similares a las del lazo abierto. La primera que veremos será la del ángulo entre ranuras, que será 360 entre ns, que es el número de ranuras en el disco. Y al igual el número de pulsos conectados lo encontraremos con np, que será igual al ángulo de rotación del eje dividido entre los ángulos entre las ranuras. El conteo de pulsos se puede usar para determinar la distancia recorrida por la mesa de trabajo, que sería a lo largo del eje X o en otro caso en el largo del eje Y, que la encontraremos con N sub índice P. La velocidad de mesa de trabajo, que normalmente es la velocidad de avance en una operación de mecanizado, está determinada por la velocidad de rotación del tornillo, que la encontraremos con V sub índice T, que será lo mismo o a la velocidad de alimentación, o también puede ser lo mismo a multiplicar la velocidad de rotación del tornillo por el paso del husillo. La velocidad de mesa de trabajo o velocidad de avance dada por la ecuación de frecuencia la encontraremos con F sub índice P, que será igual a la constante de 60. Los sistemas de control numérico de circuito cerrado del tipo descrito aquí son apropiadas cuando una fuerza reaccionaria resiste al movimiento de la mesa. Las máquinas herramientas de corte de metal que realizan operaciones de corte de trayectoria continua, como por ejemplo el fresado y el torneado. Una mesa de trabajo de control numérico funciona mediante posicionamiento de circuito cerrado. El sistema consta de un servomotor, un tornillo de bola y un codificador óptico.
El 7.4.3 sería precisión en sistemas de posicionamiento. Para mecanizar con precisión o procesar una pieza de trabajo, un sistema de posicionamiento de control numérico debe poseer un alto grado de precisión y se verían tres características, lo que es la resolución de control, la precisión y la repetibilidad. El primero que vamos a ver es la resolución de control, que es la capacidad del sistema de control para dividir el rango total del movimiento del eje en puntos muy espaciados que la unidad central pueda distinguir. La resolución de control se define como la distancia que separa dos puntos direccionables adyacentes en el movimiento del eje. Varios factores electromecánicos afectan la resolución de control, incluidos el paso del tornillo, la relación de transmisión en el sistema de accionamiento y el ángulo de paso en el motor paso a paso con un sistema de circuito abierto, o el ángulo entre ranuras en un disco codificador con un sistema de circuito cerrado. En un sistema de posicionamiento de bucle abierto impulsado por un motor paso a paso, estos factores se pueden combinar en una expresión que define la resolución como CR subíndice 1, que se destacaría con el paso del fusillo sobre el número de pasos por revolución multiplicando a la relación del engranaje entre el eje del motor y el tornillo. El segundo factor se llamaría CR2. Aquí se incluyen los datos del número de bits, en donde CR subíndice 2 sería igual al rango del eje sobre 2 veces la cantidad de bits menos 1. La resolución de control del sistema de posicionamiento es el máximo de los dos factores. Un criterio deseable es que CR2 sea menor o igual a CR1. Se supone que los errores mecánicos forman una distribución estadística normal e imparcial sobre el punto de control cuya media sea igual a 0. Se supone que además la desviación estándar de la distribución es constante en el rango del eje en consideración, lo cual pueden observar en la imagen abajo. Estas definiciones de resolución de control y distribución de errores mecánicos ahora se pueden utilizar para definir la precisión y repetibilidad. En los de precisión se definirá en las peores condiciones en las que el punto objetivo deseado se encuentra en el medio entre dos puntos direccionales adyacentes. Este es el error de posicionamiento máximo posible, porque si el objetivo estuviera más cerca de cualquiera de los puntos direccionales, la mesa se movería al punto más cercano y el error sería más pequeño. La repetibilidad se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento para volver a un punto direccionable, dado que ha sido previamente programado. En las fórmulas podremos encontrar lo que es la precisión como A subíndice C, que sería igual a la resolución de control sobre 2 sumado a 3 veces sigma, y la repetibilidad igual a más menos 3 veces sigma. Un ejemplo de la resolución de control y precisión y repetibilidad lo podemos ver a continuación, en donde se planea encontrar la resolución de control, la precisión y la repetibilidad, en donde utilizaremos las ecuaciones de CR1, CR2, AC y R. 7.5 sería la programación de la parte de control numérico, en donde consiste en planificar y documentar la secuencia de pasos de procesamiento que debe realizar una máquina de control numérico. El programador de piezas debe tener conocimientos de mecanizado u otra tecnología de procesamiento para la que está diseñada la máquina, así como geometría y trigonometría. En este caso, la programación de piezas se puede realizar mediante una variedad de procedimientos que van desde métodos altamente manuales hasta métodos altamente automatizados. En este caso se mencionan 4 métodos, que es la programación manual de piezas, la programación de piezas asistidas por ordenador, la programación de piezas CAD/CAM y de entrada manual de datos. 7.5.1 habla de la programación manual de la parte, en donde el programador prepara el código de control numérico utilizando un lenguaje de máquina de bajo nivel. El sistema de codificación se basa en números binarios. Esta codificación es el lenguaje de máquina de bajo nivel que puede ser entendido por la unidad de control. Cuando se utilizan idiomas de nivel superior como APT y CAD/CAM, las instrucciones de sus programas respectivos se convierten en código binario. Control numérico utiliza una combinación de los sistemas de números binarios y decimales llamados al sistema decimal con códigos binarios. Además de los valores numéricos, el sistema de codificación de control numérico también debe proporcionar caracteres alfabéticos y otros símbolos. Y está compuesto por 8 dígitos binarios que se utilizan para representar todos los caracteres necesarios para la programación de piezas de control numérico.
A partir de una secuencia de caracteres se va a formar una palabra. Esta palabra va a especificar un detalle sobre la operación, como la posición X, la posición Y, la velocidad de avance o la velocidad del lucillo. A partir de una colección de palabras se va a formar un bloque. Un bloque va a ser una instrucción completa. Esta va a especificar el destino del movimiento, la velocidad y la alimentación de la operación de corte y otros comandos que determinan explícitamente lo que hará la máquina herramienta. La palabra de un bloque de instrucciones está diseñada para transmitir todos los comandos y datos necesarios para que la máquina herramienta ejecute el movimiento definido en el bloque. Las palabras necesarias para un tipo de máquina herramienta pueden diferir de las requeridas para un tipo diferente. Por ejemplo, el torneado requiere un conjunto de comandos diferentes al fresado. Las palabras de un bloque se dan generalmente en el siguiente orden, aunque el formato de dirección de la palabra permita variaciones en el orden. Primero va a ir el número de secuencia, que va a ser la palabra N, la palabra preparatoria, que empezará con G, seguirán las coordenadas, en donde irá X, Y y Z, las palabras A, B o C para ejes rotacionales. Le continuará la velocidad de avance, que se determinará con F, la velocidad del lucillo con S, la selección de herramientas con la letra T y comandos misceláneos con la letra M. 7.5.2 habla de la programación de partes asistidas por ordenador. Se han desarrollado varios sistemas de lenguajes de programación de piezas de control numérico para realizar muchos de los cálculos que el programador tendría que hacer de otra manera. Utilizando esta disposición de programación, las diversas tareas se dividen entre el programador de la parte humana y el ordenador. El trabajo del programador de la parte humana es la programación de piezas asistida por ordenador, que serían las instrucciones del mecanizado. La tarea del programador de piezas es la programación asistida por ordenador, es identificar y enumerar los elementos geométricos de lo que está construida la pieza. Cada elemento debe ser definido en términos de sus dimensiones y ubicación en relación con otros elementos. Además de definir la geometría de la pieza y especificar la trayectoria de la herramienta, el programador debe introducir otras funciones de programación, como es nombrar el programa, identificar la máquina herramienta en la que se realizará el trabajo, especificar las velocidades de corte y las velocidades de avance. Debe designar el tamaño de la cuchilla, lo que es el radio de la cuchilla y longitud de la herramienta, y debe especificar las tolerancias en la interpolación circular. Tareas informáticas en la programación de piezas asistidas por computadora. La función de la computadora en la programación de piezas asistidas consta de los siguientes pasos, que sería 1. Traducción de entrada, 2. Cálculos de desplazamiento aritmético y de corte, 3. Edición y 4. Postprocesando. Los primeros 3 pasos serían bajo la supervisión del programa de procesamiento del lenguaje, y el último punto, que es el postprocesando, requiere un programa de computadora por separado. 7.5.3 es CAD/CAM, programación de parte. Es un sistema de gráficos interactivos por orden equipado con software para realizar ciertas tareas de diseño y fabricación y para integrar las funciones de diseño y fabricación. En este método de programación de piezas y partes del procedimiento que normalmente realiza el programador de piezas se realiza en el hogar por el ordenador. El trabajo del programador de la parte humana en la programación de piezas asistida por ordenador serán las instrucciones de mecanizado, en donde encontraremos que CAD es el diseño de parte, creación del modelo geométrico de la parte. CAM sería identificar las operaciones, seleccionar las herramientas de corte, definir las rutas de la herramienta y simular. Y el último paso es el postprocesado, que sería en donde se convierten los programas de piezas CAM a códigos G y M. Las ventajas del CAD/CAM sería: el programa de la pieza puede ser simulado fuera de línea en el sistema CAD/CAM para verificar su precisión. El tiempo y el costo de la operación de mecanizado puede ser determinado por el sistema CAD/CAM. El utillaje más apropiado puede ser seleccionado automáticamente por la operación. Y la última ventaja sería que el sistema CAD/CAM puede insertar automáticamente los valores óptimos de velocidades y avance para el material de trabajo y las operaciones. En donde CAD, vamos a hablar de la primera parte, que sería el diseño de parte. Tiene como objetivo integrar las funciones de ingeniería de diseño y de fabricación. Su función importante es diseñar los componentes individuales del producto.
Aquí se utiliza un diseñador que va a desarrollar un modelo gráfico por ordenador de cada pieza y lo almacena en la base de datos CAD/CAM. Y una ventaja puede ser que elimina uno de los pasos que más tiempo consumen la programación de piezas asistidas por ordenador, que es la definición de la geometría. En CAD/CAM realiza la programación de la pieza de control numérico. CAD recupera el modelo geométrico y utiliza este modelo para construir la trayectoria de corte apropiada, y CAM etiqueta automáticamente los elementos geométricos de la pieza. En CAM, que es donde se identifican las operaciones, tiene la primera función, que es especificar la trayectoria de la herramienta para las distintas operaciones que se realicen, en donde tiene tres características, que es que el programador debe decidir cuál de las herramientas disponibles es la más adecuada para la operación. El siguiente paso es la definición de la trayectoria de la herramienta, y el programa consiste básicamente en una serie de ubicaciones en un sistema de coordenadas X y Y. Al finalizar esta, se ve el postproceso, en donde se ha desarrollado el programa de piezas completo. El sistema CAD/CAM puede proporcionar una simulación animada del programa para fines de validación. Un ejemplo de un sistema o un paquete de software de CAD/CAM es MasterCAM. Este paquete incluye una capacidad CAD para diseñar piezas, además de sus características CAM para la programación de piezas, y se puede aplicar en los procesos industriales de fresado, taladrado, torneado, corte por plasma y corte por láser. El último punto sería 7.5.4, introducción al manual de datos. ¿Qué se necesita para programar? Pues se necesita tiempo de espera, validación del programa, compatibilidad del equipo y un software. La programación manual y la programación de piezas asistidas por ordenador requieren un alto grado de documentación formal. La introducción de los comandos de programación en el controlador típicamente se realiza mediante un procedimiento basado en un menú en el que el operador responde a las indicaciones y preguntas hechas por el sistema de control numérico. ¿Qué ventaja tiene? Que permite a la empresa una inversión inicial mínima para transaccionar a un sistema más moderno. Permite la entrada de control numérico sin máquinas sofisticadas ni programadores expertos. ¿Y qué ventaja le podemos ver? Que si se da una lista de líneas de códigos más complicada, puede darse el caso de cometer errores en la escritura de estos códigos. En los últimos apartados podemos ver los apéndices o códigos que podemos utilizar en el sistema de programación. Los dejo a su consideración, los pueden ver y sería todo. Muchísimas gracias.